Hoy en el frasco. Israel ha firmado miles de acuerdos. Dios sabe cuántos acuerdos de alto al fuego se han firmado y siempre los han violado un día después, 2 días después. Siempre violan todos los acuerdos de alto al fuego. Siempre lo han hecho. Última hora. Israel rompe el alto al fuego en Gaza y acaba con 400 palestinos. Israel rompe el alto al fuego. Fuerzas israelíes bombardearon Gaza. No hay tregua y no creemos en esta tregua. ¿Dónde está esta tregua? Mira aquí y verás cuántas personas asesinadas tenemos. Casi 100 cadáveres. Más de 2/3 de las víctimas de los mortíferos ataques aéreos israelíes del martes, que han matado a centenares, son mujeres y menores de edad. Jamás ya ha sentido nuestro poder en las últimas 24 horas. Y quiero asegurarles, esto es solo el comienzo. Desde las 2 de la madrugada hemos estado recogiendo restos de personas en las calles. Todos son civiles, niños. Hemos estado retirando los restos de niños desde esta mañana. Todos nos recordamos cómo el mundo gritaba con la mentira de que había 40 bebés decapitados. Pero cuando Israel asesina a decenas de miles de niños palestinos, ¿dónde está el mundo? Y quienes denuncian este genocidio en el supuesto país de la libertad pierden su libertad. Un activista estudiantil de la Universidad de Columbia, que encabezó las protestas contra Israel la primavera pasada, ha sido detenido por las autoridades migratorias. Su abogado afirma que las autoridades migratorias intentan revocar su residencia permanente. Buscan sembrar el miedo entre quienes luchan por una Palestina libre en Estados Unidos, silenciar la libertad de expresión y hacer que la gente piense que si le pasó a él, le puede pasar a cualquiera. Mis abuelos sobrevivieron al Holocausto y tengo familiares que fueron asesinados en el gueto de Varsovia. Y de niño siempre me dijeron que no permitiera que algo así volviera a ocurrir. Y ahora mismo, lo que estamos presenciando en Gaza es un genocidio. Hablaremos de esto y más con nuestra invitada del día. El frasco, quitándole la máscara a quienes se victimizan bombardeando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Frasco, este recipiente donde abordamos una realidad mundial cada vez más insólita. Imaginen, por ejemplo, a dos partes anunciando un acuerdo y en ese instante una de las partes bombardea a civiles donde se encuentra la otra. ¿No me cree? Bueno, 2 meses atrás. Pocas horas después de anunciarse un acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás, el ejército israelí bombardeó Gaza, dejando al menos 81 muertos. Da la impresión de que una entidad que suele faltar a lo que firma no parece ser muy confiable que digamos. ¿Y saben quién lo anticipó? Su programa amigo o enemigo de algunos. El problema de firmar un alto al fuego con el régimen israelí es que este tiene sobrada experiencia en quebrantar resoluciones y tratados y no hace falta irse mucho tiempo atrás. Informe: Israel ha violado el alto al fuego en Líbano 100 veces en tan solo la primera semana. Pero no es que nosotros tengamos la bola de cristal o el don de la clarividencia, es que el historial, o más bien el prontuario del régimen israelí, habla por sí mismo. Esto denunciaba el activista judío Miko Peler. Israel ha firmado miles de acuerdos. Dios sabe cuántos acuerdos de alto al fuego se han firmado y siempre los han violado un día después, 2 días después. Siempre violan todos los acuerdos de alto al fuego. Siempre lo han hecho. 15 de agosto de 2014, Israel viola alto al fuego en Gaza. Así es, ocurrió hace una década y vuelve a ocurrir ahora para sorpresa de absolutamente nadie. Última hora. Israel rompe el alto al fuego en Gaza y acaba con 400 palestinos. Israel rompe el alto al fuego. Fuerzas israelíes bombardearon Gaza. Israel rompe el alto en fuego en Gaza y lo hace además con un ataque que ha durado 5 horas y en el que han asesinado a unos 400 palestinos. Sin embargo, cabe preguntar, ¿Israel rompió ahora el alto al fuego o jamás lo respetó? Esto denunciaba el farmacéutico gazatí Mohamed Imad sobre lo que estuvo pasando en los últimos 2 meses. Cada día matan a personas en la franja de Gaza. Saben, desde el alto al fuego, desde el anuncio del alto al fuego hasta ahora, han bajado a más de 120 personas en la franja de Gaza. Nunca se permitió la entrada de caravanas, excavadoras y camiones a Gaza. Cortaron todos los alimentos, agua, electricidad y combustible desde el 2 de marzo. Arrestaron a 762 palestinos en febrero, tras liberar a aproximadamente la misma cantidad en el mismo mes. Y ante esta situación ya de por sí catastrófica, el régimen israelí volvió a bombardear a civiles en Gaza, por lo que sus medios amigos salieron de inmediato a blindarlo.
Israel ataca a Hamás y se rompe el cese al fuego en Gaza. Sí, efectivamente, cuando las redes sociales y la propia ONU ya daban cuenta del asesinato de cientos de civiles, la CNN pretendía que usted creyera que esos bombardeos fueron dirigidos contra la resistencia palestina. Siempre tan éticos. Más de 2/3 de las víctimas de los mortíferos ataques aéreos israelíes del martes, que han matado a centenares, son mujeres y menores de edad. Y ahora sabemos que muchas bombas han caído sobre tiendas de campaña, estructuras donde se alojan las familias, porque entre los cientos de personas que murieron hay varias docenas de niños. Efectivamente, una vez más esas bombas que Estados Unidos le suministra a su gran aliado fueron lanzadas sobre niños y quienes le siguen dando la mano a Netanyahu lo saben perfectamente. Es decir, no son más que cómplices del infanticidio. Un bombardeo israelí golpeó cerca del jardín Al-Aman en Gaza, donde niños que sobrevivieron al genocidio recibían apoyo psicológico. Todos nos recordamos cómo el mundo gritaba con la mentira de que había 40 bebés decapitados. Pero cuando Israel asesina a decenas de miles de niños palestinos, ¿dónde está el mundo? Muy buena pregunta. ¿Será acaso que los medios y redes dominantes han trabajado en la psiquis de las personas para que lloren por unos niños, pero sean totalmente indiferentes ante la masacre de otros? Israel mató hoy a Layan y Omar, junto con toda su familia, en Gaza. En cuanto cesó el intenso bombardeo de los primeros 15 minutos, pude oír a la gente afuera gritando, pidiendo ayuda. ¿Cuál es la culpa de este niño y de todos estos niños que pasaron toda la noche con miedo, horror y muerte? Vieron restos de cuerpos y escenas horribles. Yo, como adulto, no podía soportar ver lo que esos niños vieron anoche. La narrativa israelí quiso culpar a los palestinos y por supuesto que se apoyó en medios de comunicación que hablaron de fracaso de las negociaciones, evitando explicar quién evadió el alto al fuego. Vean lo que decía el canciller israelí con algunos titubeos a mediados de febrero. We will begin negotiations on second phase of the hostage deal. El investigador y docente Joel Parker denuncia, se suponía que Bibi, Netanyahu, negociaría los detalles de la segunda fase hace un mes, pero decidió no hacerlo, a pesar de que Hamás básicamente llevó a cabo la primera fase según lo negociado. Pero poco le importó eso a la entidad que comanda el lobby israelí en Estados Unidos, que colabora con legisladores de ese país. Y es que la AIPAC salió a justificar las brutales masacres israelíes con el ya citado guión. El alto al fuego terminó porque Hamás se negó a liberar más rehenes. Pero de inmediato la comunidad de X advirtió la patraña y debajo del tuit apareció un aviso de contenido que explicó la verdadera razón. Hamás quiere mantener el acuerdo inicial de alto al fuego que incluía un enfoque gradual con la liberación de rehenes y prisioneros. Sin embargo, Israel rechazó las conversaciones para la fase 2, exigiendo condiciones previas y bloqueando la ayuda, lo que paralizó las negociaciones y agravó la crisis. Pero como ustedes saben, el dueño de X se hace el defensor de la libertad hasta que alguien expone a sus amiguitos. Y ahí, ¡puf! Fascismo. Desaparece la advertencia. Sin embargo, hasta el medio israelí Haaretz puso en evidencia el engaño de los invasores. Editorial: Israel, no Hamás, está descarrilando el alto del fuego en Gaza e impidiendo el regreso de los rehenes. Y es que paradójicamente quien parece estar usando los cautivos como pretexto para continuar con el plan de eliminación o expulsión de los nativos es el régimen israelí. Sigan el consejo del presidente estadounidense. Devuelvan los rehenes y eliminen a Hamás, y se les abrirán otras opciones incluyendo viajar a otros lugares del mundo para quienes lo deseen. La alternativa es la devastación y la destrucción total. Ministro de Defensa israelí anunciando a viva voz que va a cometer un crimen contra la humanidad. También les da la opción a los palestinos de una limpieza étnica. Ahora, ¿le interesa a la entidad ocupante respetar algún acuerdo cuando explicitan que su plan es barrer a la población autóctona? Vean lo que dice otra ministra israelí y un periodista. Hoy la única solución para Gaza es vaciar Gaza de gazatíes. Tenemos que decir la verdad. ¿Es realista su opinión, Edith Selman?
Creo que es realista. Si los civiles en Gaza no son inocentes, ¿por qué el ejército de Israel no podría hoy usar una bomba nuclear, o ya lo sabes, algo que les derribe a todos y aplastar a la mayor cantidad de terroristas posibles, incluidos los niños, todos ellos, porque al final nadie es inocente allí como hemos visto? Bueno, ciertamente que parecen diálogos sacados de un documental de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿qué otro motivo puede tener Netanyahu para esquivar la segunda fase que implicaría la entrega de los cautivos restantes? Se cancela el testimonio de Netanyahu en el juicio por corrupción en medio de un nuevo genocidio en Gaza. Hoy Netanyahu debía testificar en su juicio por corrupción. Fue cancelado debido a la reanudación de la guerra en Gaza después de que Israel lanzó una campaña de bombardeos sobre Gaza. Ahora imaginen si otros políticos se evadieran de sus causas de corrupción bombardeando a inocentes. Adiós humanidad. Lo cierto es que esa maniobra del criminal Netanyahu no pasó inadvertida por los colonos. Tensión y desalojo por la fuerza de algunos manifestantes ha ocurrido hoy en las protestas convocadas en Jerusalén en contra de Netanyahu. Dicen que ha reanudado la guerra solo por su propio interés político. Es solo interés para salvar a él mismo. Él no le importa del pueblo, de nada. Allí vemos a la policía de Netanyahu golpeando a mujeres o dándoles a los manifestantes una dosis de esa autoproclamada democracia en Oriente Medio. Bueno, además está decir que si esa policía fuera iraní o venezolana, los videos ya estarían en loop en todos los medios occidentales. Pero como es israelí, mejor esconderlo bajo la alfombra. Y mientras el horror en Gaza no se detiene, no vaya a creer que el régimen invasor detiene su violencia en Cisjordania. Las fuerzas israelíes queman casas palestinas en el campamento de Jenin. Allí vemos un video de los incendios provocados en hogares por la entidad que le sigue diciendo al mundo que se está defendiendo. Recordemos que todo esto sucede mientras se está conmemorando el Día Mundial de Al-Quds, para reflexionar, ¿verdad? Ahora, qué raro que la prensa occidental también lo esté ignorando por completo, ¿no? Por cierto, ¿qué ocurre con los periodistas que intentan grabar e informar sobre lo que está ocurriendo en Cisjordania? Arrecian los ataques del ejército israelí contra la prensa en Jenin. De eso se trata, de silenciar la información y las denuncias ante los crímenes israelíes a como dé lugar, algo que Donald Trump también tiene muy en claro. Un activista estudiantil de la Universidad de Columbia, que encabezó las protestas contra Israel la primavera pasada, ha sido detenido por las autoridades migratorias. Su abogado afirma que las autoridades migratorias intentan revocar su residencia permanente. Soy prisionero político, el palestino Mahmoud Jalil explica que el gobierno de Trump lo persigue por sus ideas. Así Trump no solo demuestra ser el mayordomo de Netanyahu, que además de acomodarle la silla, le sigue enviando armas para masacrar a niños en Gaza y lo blinda ante las críticas de quienes denuncian el genocidio. Ante los ataques de Trump, crecen en Estados Unidos las movilizaciones para exigir la libertad del activista palestino Mahmoud Jalil. La detención de Mahmoud Jalil marca un peligroso precedente hacia el fascismo en Estados Unidos. Si alguien puede ser arrestado solo por disentir con el gobierno, significa que nadie está a salvo. ¿Y qué habrá hecho ese faro de la libertad y la democracia con aquellos que reclamaban por la liberación de su compañero? Veamos. Detienen a manifestantes que exigen la liberación de Mahmoud Jalil. Buscan sembrar el miedo entre quienes luchan por una Palestina libre en Estados Unidos, silenciar la libertad de expresión y hacer que la gente piense que si le pasó a él, le puede pasar a cualquiera. Todo esto sucede mientras Trump sermonea sobre la libertad de expresión en Estados Unidos. Más cínico no se consigue. I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America. Nada como el marketing de una libertad que solo es un eslogan. Al respecto, veamos lo siguiente y hablamos con nuestra invitada del día. El régimen de Trump y sus compinches creen que atacarlo a él, a quienes protestan por la libertad palestina y a un palestino, nos dividirán. Sabemos que nada puede estar más lejos de la realidad. Al gobierno de Trump no le interesa la seguridad judía. Están usando el antisemitismo como su, ya saben, cántico para conseguir lo que quieren, y no lo voy a permitir. Bueno, muy bien, y para nosotros es un gusto tener hoy aquí en comunicación a Susana Jalil, politóloga e investigadora descendiente de palestinos, fundadora de la Asociación Canaán. Susana, bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Susana, vamos a comenzar hablando sobre este tema de la detención del estudiante palestino Mahmoud Jalil. ¿Crees que
de alguna forma lo que está buscando Trump, bueno, y en definitiva Estados Unidos, es disciplinar a quienes se han manifestado en contra del genocidio en Gaza? Concerniente al arresto del joven palestino, que es un joven palestino que es refugiado, viene de Siria, justamente se crió en los campos de refugiados de Siria, de Yarmouk, que es el campo de refugiados más emblemático, más simbólico en la historia de los refugiados palestinos. Sus padres huyeron en 1948. Bien, aquí no se trata de disciplinar a nadie, aquí lo que se trata es de seguir la persecución contra los palestinos, ya sean los palestinos que se encuentran allá adentro en su tierra, e igualmente a ese éxodo palestino que se revela, que se manifiesta, y que también es ese otro pulmón de Palestina que se encuentra afuera y que se encuentra oxigenando a su otro pulmón que se encuentra de Palestina, que se encuentra allá adentro asfixiado, hoy luchando contra la barbarie y el anacronismo de ese anacronismo eurocéntrico colonial mal llamado Israel. De lo que se trata está en Estados Unidos. El tema Palestina, condenar el sionismo es un gran tabú, es un tema realmente muy reprimido. Es un tema que realmente se busca silenciar. Es por eso tanta demonización contra los árabes, contra los palestinos, mezclar que el conflicto es un conflicto de odio religioso, cuando no tiene nada que ver con la religión. Se trata de un pueblo nativo semita, que lucha contra ese eurocéntrico colonialismo de europeos conversos a la religión judía y pretenden disfrazarse, se camuflan de pueblo judío, se disfrazan de pueblo hebreo y se disfrazan de semitas cuando no son más que unos vulgares colonizadores, una obscenidad colonial hoy en el siglo XXI. Entonces de lo que se trata es de una persecución, no solamente dentro de Palestina, sino también fuera de Palestina, y lo decimos, vengan también por nosotras y por nosotros. Entonces de lo que se busca es provocar miedo, y no solamente, fíjate que no sé, es como al estudiantado, ¿no? La universidad, ¿qué quiere decir universidad? Universo. Fueron en las universidades donde salieron los grandes movimientos contra la guerra de Vietnam, por ejemplo, y eso han querido como ya hacer ver que la universidad tiene que ser algo técnico y olvídate del mundo. De lo que se trata también es que cualquier estudiante extranjero pueda ser encarcelado o expulsado de Estados Unidos o de Canadá o de Francia, de Alemania. Entonces sí, inclusive han amenazado a estudiantes filipinos que han salido a manifestar y que están dentro de los movimientos de organización contra el genocidio en Palestina. Entonces lo que estamos viendo con Mahmoud Jalil es una manera de meter miedo, de reprimir, y porque es un tema muy tabú, es un tema muy temido, hay mucho personas, por ejemplo, en la docencia pueden ser expulsados, perder sus empleos. Igualmente te pueden demonizar, inventar historias crueles, infamias. Entonces hay mucha gente que, recula y simplemente abandona, ¿no? esa digna lucha que es la lucha de liberación del pueblo palestino. Pero insistimos, no se limita a Palestina. La lucha del pueblo palestino es una lucha que contribuye, tiene repercusiones históricas a nivel mundial. Susana, uno de los argumentos esgrimidos por Estados Unidos para este tipo de tensiones es con aquella vieja muletilla, ¿no?, del antisemitismo, ignorando que el pueblo palestino es semita, justamente, pero además también queda desacreditado porque hay muchos estudiantes judíos, no solo en Estados Unidos, en distintos países, que han salido a decir no en mi nombre, ¿verdad? Sí, concerniente a esa, es un chantaje y es una cosa grotesca que cuando uno sale a defender al pueblo palestino,
Entonces se te responde con esa estrategia que es muy perversa a condenarte de antisemita. Eso es una falta de respeto, aparte de un chantaje, es muy perverso, insisto, y es realmente miserable, pero ellos van a continuar a hacer eso porque eso les ha resultado, aunque nosotros podamos también repetir que decir, bueno, esto es ridículo, esto es absurdo, que lo es, pero nosotros a pesar de todo eso debemos continuar, tener nuestra conciencia limpia, sana, de que nuestra lucha es una lucha necesaria, justa, humana y digna, y entonces no debemos seguir entreteniéndonos en la agenda de ellos, porque en cierta manera después nos conducen. Entonces yo creo que todos tenemos un compromiso ante el humanismo, ante la universalidad, ante la historia, ante nuestro tiempo, hasta inclusive en nuestro mismo existencialismo, de poner fin a ese insulto, a esa decadencia y a ese horror tan inhumano como lo es el sionismo y la existencia misma del régimen colonial de Israel. Ahora, Susana, también vemos que esto se ha trasladado a la cobertura mediática en este sentido. Estamos viendo en los últimos días decenas, cientos de niños despedazados por las bombas, como ha sucedido en los 15 meses del genocidio que ahora el régimen israelí ha retomado, y sin embargo parece que los medios le dicen o intentan inducir a la población de que no se indigne por esos niños, sí, cuando lamentablemente, porque no debe morir ningún niño en ningún caso, pero lo que sucede con los niños palestinos, que aparte mueren de a cientos, es como esta impresión de que, bueno, no importa, el mundo no se debe indignar por ello. ¿Lo ves así? Sí, es que primeramente que aquí no hay una valorización de lo que es la condición humana, independientemente de donde sea. Entonces, allí está la fractura, ¿no? Y el quiebre moral, espiritual y humanista de parte de estos grupos del sionismo. ¿Qué importa? Porque al interior de mucha gente que uno pensaba que, bueno, es que ellos consideran que es importante matar niños. ¿Por qué? ¿Por qué matar niños? Porque ellos son la continuidad, ellos son el futuro. Entonces la idea, y como el proceso, como ese régimen que es mal llamado Estado de Israel, que no es más que un régimen colonial, se funda sobre las bases, sobre la naturaleza del exterminio de la población nativa. Entonces, dentro de esa lógica, es lógico que maten niños, pero dentro de una lógica maquiavélica, macabra, de exterminio, porque el objetivo final es el exterminio y el fin del pueblo originario, en este caso el pueblo nativo semita palestino. Entonces para ellos realmente, inclusive personas, médicos, artistas, sociólogos, militares, ellos dicen, bueno, pero es que ya es propicio el momento para matar niños. Así te lo dicen y está en la lógica de ellos, para que ellos puedan realmente poder afianzarse como Estado, entre comillas, como colonialismo. Yo creo que debemos sentarnos a revisarnos. Ese Israel no es más que un enclave, es un laboratorio de guerra de los Estados Unidos y de Occidente, para tener el monopolio de lo que es el mundo árabe-persa y todo lo que son sus recursos naturales. Eso es todo. La caída de ese régimen colonial de Israel sería el declive de la atrofia imperial de los Estados Unidos, y eso aceleraría un equilibrio de intercambio más democrático, más noble, más generoso. Susana, bueno, te agradecemos muchísimo por este tiempo y nos estamos reencontrando en cualquier momento. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro tweet, una frase del pasado para reflexionar sobre todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. Los pueblos y los gobiernos nunca han aprendido nada de la historia, ni han actuado conforme a las lecciones que de ella hubieran podido sacarse. Del filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
En el Día Mundial de Al-Quds, mientras un régimen ocupante bombardea a niños y mujeres y sus representantes piden abiertamente el exterminio de los nativos o su limpieza étnica, la prensa simplemente dice que fracasaron las negociaciones. ¿No será que en realidad lo que está fracasando es la humanidad? Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí, por Hispan TV. Muchas gracias. Siempre violan todos los acuerdos de alto al fuego. Siempre lo han hecho.